Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. Vamos a la Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, dice la palabra del Señor. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Así que hoy, miércoles, vamos a iniciar este hermoso y largo recorrido por valores y por principios bíblicos, principios del excelente comportamiento de los hijos de Dios en el liderazgo, en la iglesia y en el ministerio donde el Señor nos ha colocado. Si alguno, recuerde que ninguno de nosotros nació ni por accidente ni sin propósito. Todos nacimos con propósito, todos nacimos con llamado y todos tenemos una asignación que cumplir. Algunos cumplimos esa asignación dentro de lo que llamamos la congregación local. Otros se nos extiende la asignación a las naciones. Pero hay alguien cumpliendo propósito en una oficina. Hay alguien cumpliendo propósito y destino en una pista, en un parque. Hay alguien cumpliendo propósito y destino en el gobierno, en las esferas de la sociedad, en la educación, en la economía. Hay alguien cumpliendo propósito y destino en algún medio de comunicación. Hay alguien cumpliendo llamado, propósito y destino en la música, en el teatro, en las artes, en cualquier esfera donde el Señor te coloque. Allí tú vas a cumplir propósito y vas a cumplir destino. Y siempre el Señor nos va a pedir que nosotros tengamos estas verdades prácticas, vivirlas, incorporarlas en el día a día de nuestra vida, para que podamos ser mejores servidores del Dios Altísimo y también excelentes compañeros de trabajo en la obra del Señor. Amén. Así que vamos a leer Filipenses 2, versos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Dice la Biblia: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y acompáñeme también a leer primera carta a Timoteo 4:12. Primera carta a Timoteo 4:12. Dice la Biblia, y esto fue el apóstol Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versos hermosos que nos hablan de principios y de valores. Ahora vamos a comenzar en el punto número 1. ¿Qué es eso de ética ministerial? ¿Qué es eso de ética cristiana? ¿Qué es eso? Bueno, pues esto es teología. Esto es una rama de la teología bíblica que nos ayuda a definir y a alcanzar una conducta correcta, virtuosa y ejemplar en los pasos de Cristo. Asimismo,
La ética ministerial nos ayuda a identificar claramente las malas conductas o los comportamientos incorrectos según la sana perspectiva cristiana. Leamos Proverbios capítulo 2 versos 7 y 8. Proverbios 2, 7 dice: el Señor da sabiduría a los hombres rectos y es el escudo de los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Qué hermoso. Él se convierte en nuestro escudo de protección y Él preserva el camino de todo aquel que es fiel. Pero número 2, también en el campo de la teología bíblica se le conoce como teología moral. Vamos a leer Filipenses 2, 12 al 15. Filipenses 2, 12 al 15. Dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y esto es maravilloso, entender que somos luz y somos sal, y que el Señor desea colocarnos a nosotros los creyentes como un modelo, como un ejemplo para una sociedad que dice la palabra del Señor que puede ser una sociedad perversa. Ahora, número 3, en nuestro contexto apostólico podemos ampliar un poquito más este concepto y le vamos a llamar teología del carácter y teología del comportamiento ministerial. Más Biblia, Santiago 3, 13 al 14. Santiago 3, 13 al 14. Dice la palabra del Señor: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Muchos versos bíblicos importantísimos que tienen que ver con principios del Señor. Ahora, número 4, siendo que el anhelo principal de nosotros que le servimos al Señor y que Él es el modelo, Él es nuestra gran prioridad en el servicio, en la adoración. Sabemos que estamos llamados a servir de alguna manera, sea la iglesia, sea el prójimo. Este conjunto de normas de conducta que nos provee la ética ministerial nos ayuda a servir en el ministerio con honor, con grandeza, con santidad y con el espíritu correcto, que es el espíritu de la humildad. Proverbios 8:13 dice la palabra del Señor: el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. El temor del Señor es aborrecer el mal. Número 5, otro principio. Una buena intención de las Sagradas Escrituras, la bendita Biblia, es que la Biblia es la regla infalible de fe y norma de conducta para el pueblo de Dios en este peregrinar por la tierra. Por lo tanto, mire lo que dice el Salmo 15, versos 2 y 3. Salmo 15, 2 y 3. El que vive rectamente
y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino. Eso es vivir en rectitud. Eso es caminar en justicia. Eso es caminar en integridad. Ahora, número 6. También dice la palabra del Señor, Jeremías 7, 5 al 7. Imagínense, esto es para todos los creyentes, pero mucho más para nosotros, los que somos líderes, porque la gente nos ve y la gente va a imitar lo que somos nosotros. Mira lo que dice la Biblia. Al contrario, si ustedes mejoran su conducta y sus acciones, y si imparten verdadera justicia entre ustedes y sus semejantes, y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni se van tras dioses ajenos para su propio mal, yo los haré habitar en este lugar, en la tierra que les di a sus padres para siempre. Sé que le estoy leyendo versos que tienen mucha información, pero yo le invito a repasar y a detenerse en cada punto que dice la palabra del Señor. Aquí habla de mejorar mi camino. Aquí habla la palabra del Señor de mejorar lo que hago, mejorar mis obras. Así que Jeremías 7, 5 al 7 me da un espacio y me dice que yo tengo que seguir creciendo. Dice que tengo que seguir mejorando. Dice que tengo que seguirme perfeccionando y que no puedo conformarme con lo que ya alcancé. Aquí dice que tengo que ser justo entre el hombre y su prójimo. Aquí dice que no puedo ser alguien que oprime al extranjero. Aquí dice que no puedo oprimir a un huérfano, que no puedo oprimir a una viuda, que no puedo derramar sangre inocente, que no puedo irme en pos de otros dioses. Y el Señor tiene promesas para todos aquellos que cumplen con sus principios. Número 7. Así que de estos 6 puntos que he hablado hasta este momento, ya llegamos a una conclusión: que la ética cristiana es un conjunto de normas y de principios escriturales de conducta que tienen que regir a todo hijo de Dios, que tienen que regir a todo creyente de forma muy particular, tienen que regir a aquellos que trabajamos para el Señor. Y aquí habla de esferas personales y habla de esferas ministeriales. Son acciones que determinan mi conducta ante Dios, ante mi familia, ante la iglesia y ante mi entorno social. Siempre, no siempre, pero a veces doy ejemplos que sé que pueden servirnos de ayuda. Y voy a dar este ejemplo personal. Es un ejemplo personal. Durante todos estos días, como usted se imaginará, hemos tenido muchas conversaciones con nuestra hija Andrea Daniela, a causa de tanta llamada telefónica que está recibiendo. Entonces, dentro de esas llamadas telefónicas, estamos todos en la casa muy emocionados ante la posibilidad, yo les cuento todo, les contaré después, pero hay una gran posibilidad de que la niña entre a la selección nacional de Puerto Rico. Esa llamada fue muy interesante. Entonces el coach que usted conoce nos estaba diciendo: bueno, pues aquí estoy viendo algo que con otros atletas yo no había visto. Creo que se llama favor de Dios, porque yo he tenido marcas más altas que las que hizo Andrea, y aún siendo marcas más altas, nunca había recibido ninguno de mis atletas llamadas como estas.
Y dijo el coach, creo que hay un elemento diferente, creo que se llama Dios. Dios. Y yo le dije a Andrea, escucha lo que te voy a decir. Cuando hablan de ti, están diciendo que eres buena persona. Están diciendo que eres una joven con una imagen refrescante. Son las frases que están usando. Están diciendo que los impactaste y que tienen su mirada sobre ti. Siga conmigo que te llevo a un lugar. En una de las llamadas telefónicas nos dijeron, siendo el recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico tan pequeño, vimos como Andrea lo hizo grande. Y le dije a Andrea, este es el camino por donde vas a seguir. Que nunca se diga de ti que estabas en un pub. Que nunca se diga de ti que estabas, voy a decir palabras feas, jangueando. Que nunca se diga de ti que estabas fumando, que estabas alcoholizándote, que estabas drogándote. Que se siga diciendo de ti que tienes una imagen limpia, que eres refrescante, y que te sigan llamando. Le digo, la razón por la que te llaman a ti y no llaman a otros es por tu ética. Es porque están buscando no solamente una marca, están buscando una imagen para la juventud de Puerto Rico. Si esto ocurre en el deporte, imagínense cómo esto debe ocurrir en la iglesia de Jesucristo. Si esto ocurre en el mundo, ¿cuánto debe ocurrir en Cristo Jesús? Si es aplauso para aquel que entendió el Espíritu, déselo con fuerzas al Padre eterno, al Dios todopoderoso. Amén. Es una conducta ante Dios, es una conducta ante mi familia, es una conducta en la iglesia, pero es una conducta que la tiene que ver mi entorno social. Vamos a la Biblia. Filipenses 2, 12 al 15. Vamos, 12 al 15. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, escuche, no solo en mi presencia, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. En mi presencia y en mi ausencia, dijo el apóstol. Ocúpense en su salvación. ¿Sabe lo que significa esto? Que la salvación se puede perder. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. 13. Porque Dios es el que produce en nosotros lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo, estoy repasando, sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles. Irreprensibles significa sin tacha, y sencillos, intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen. Ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Número 8. Por lo tanto, la ética ministerial, por estar basada en normas bíblicas de conducta, pues trata de analizar y de proponer principios como la integridad, la honestidad, la equidad, el respeto, el decoro, la lealtad, la humildad y la verdad, entre otros. Más también tiene que trabajar con cosas como la falta de respeto, la falta de solidaridad hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. La primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice lo siguiente. Primera carta a Timoteo 3:2 dice lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa,
paréntesis, con esto de una sola esposa, aquí la palabra del Señor nos está hablando de moral. No es que el Señor no acepte divorciados. No, la primera carta a los Corintios nos abre una puerta para el divorcio. La puerta del adulterio, por ejemplo. La puerta del repudio, por ejemplo. Y en esta sociedad y en este siglo tenemos que evaluar cada caso de forma singular, porque ante una amenaza de muerte tenemos que tomar acción. Ahora bien, cuando habla de una sola esposa, habla de una pureza moral, integridad en el matrimonio, si es casado. Que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y apto está con P, así que habla de aptitud, la capacidad de poder enseñar a otros. No afecto al vino, ni pendenciero. Pendenciero significa problemático. Ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vamos a otros más. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no debe ser un recién convertido. Al recién convertido hay que darle tiempo para que crezca y aprenda. Y dice por qué. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y aquí hago un paréntesis, porque yo he escuchado a muchos creyentes decir: a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Y esto no es lo que la Biblia dice. A mí sí me tiene que importar lo que la gente opina de mí. Sí me tiene que importar qué piensa mi vecino. Sí me tiene que importar qué piensa la gente del mundo, la gente de la calle. Sí me tiene que importar, porque aquí dice que para yo ser líder, yo necesito tener buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Todo esto que está aquí. De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez. Doblez significa no hipócritas. No demasiado afectos al vino. Fíjate que aquí no se te prohíbe el vino, se te prohíbe emborracharte, se te prohíbe ser adicto. Ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Así que esto de que voy a ser ministro porque Dios me llamó y eso es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo opino, no es bíblico. Para yo poder ser líder y poder ser ministro, yo tengo que ser ético y vivir a la altura de lo que la Biblia me exige. Ahora, punto número 9. Una buena definición para ética ministerial puede ser esta: conjunto de normas morales y profesionales. ¿Por qué profesionales? Porque tengo que ser apto, que norman el comportamiento de las personas que sirven en la sociedad, como por ejemplo los líderes en la iglesia, los ministros de Dios en el culto. Y estas pautas de conducta están basadas en valores: integridad, compasión, honestidad, responsabilidad y respeto por los demás. Voy a leer Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice la palabra del Señor: así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Y hablándole en un lenguaje puertorriqueño, esto quiere decir ponerme en los zapatos del otro y tratar como yo quisiera que me trataran. Ahora, también, número 10, la ética cristiana es un conjunto de valores bíblicos
que orienta a cada persona sobre lo que está bien, lo que es correcto, pero también orienta lo que es incorrecto, lo que está mal. La ética es una guía que nos indica de parte de Dios a todos los hijos de cómo debemos actuar en todo momento, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Lucas 6:31 dice lo siguiente: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Ahora, si nos salimos un momentito de la Biblia y nos vamos a Wikipedia, mira la definición de la ética en la Biblia que nos provee el buscador de internet Wikipedia. Leo: la ética en la Biblia se refiere a los sistemas o teorías producidos por el estudio, la interpretación y la evaluación de la moral bíblica, incluido el código moral, las normas, los principios, los comportamientos, la conciencia, los valores, las reglas de conducta y las creencias relacionadas con el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Se encuentran en las Biblias hebreas y cristianas. La Biblia proporciona patrones de razonamiento moral que se centran en la conducta y el carácter, en lo que a veces se conoce como ética de la virtud. Este razonamiento moral es parte de una amplia tradición normativa de pacto, donde el deber y la virtud están fuertemente unidos de manera que se refuerzan mutuamente. Voy a leer el Salmo 119, los versos 1 y 2. Salmo 119, 1 y 2 dice la Biblia: dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ahora, finalmente, punto número 12. Veamos esta definición de la ética como el buen vivir, como algo necesario para ayudar al alcance de la felicidad personal y comunitaria. ¿Y por qué es importante todo esto que estoy hablando? Porque esto trata de lo que Dios quiere. Esto trata de lo que Dios de hecho exige. Esto trata del bien y del fundamento de los valores, de la bondad o la maldad, del comportamiento. Y parte de la premisa que el fin último de todo ser humano y de sus hechos es la felicidad en Cristo Jesús. La ética busca el bien común y estimula comportamientos adecuados para alcanzarlo. Y esto no debe simplemente estar escrito en mi Biblia. Esto tiene que estar escrito en mi corazón, escrito en mi mente y escrito en mi corazón. Cuando yo estaba en el proceso de educar a mis hijas, una de las cosas que yo hacía era que yo lo escribía. Y yo le decía, por ejemplo, a nuestra hija mayor, Débora Marlín: estas son las normas. Una vez le escribí como 15. Estas son las normas. Y yo las escribí, se las leí. Porque yo no puedo disciplinar si no enseño. Yo no puedo regañar si no enseño. Yo no puedo exigir si primero no educo y no modelo. Así que un día en la adolescencia le dije: aquí están estas normas. 1, y se la leí. 2, y la leí. Las leí todas. Le dije: ahora toma el papel, léemelas. Son las normas de conducta en esta casa. 1, y me la leía. 2, excelente, me la leía. Y le dije: ahora te las vas a memorizar. Cuando estés lista me las vas a recitar. Y estas son las normas que tú vas a seguir. Punto. Y luego le dije: y si no las sigues, esto es lo que va a pasar. 1, 2 y 3. Advertencia a los que están criando: si usted ofrece, cumpla. Sí, porque yo conozco muchos padres acá que si no lo haces, yo voy a castigarte así. Y el nene lo hace. Y no hay disciplina, no hay castigo. Y empiezan a la 1,
A las 2. A las 2:30. A las 2:75. Y siguen inventando y no llegan al 3. Usted tiene que llegar al 3. ¿Alguien me está entendiendo? Vamos, que los miércoles son para educar. Que Dios no te cuenta 1, 2, 2:30 y 2:75. Dios te cuenta 1, 2 y 3 y ya. Vamos a la Biblia. Proverbios 16, 20 al 22. Proverbios 16, 20 al 22. Dice la palabra: el que atiende a la palabra halla el bien. Dichoso aquel que confía en el Señor. Al de corazón sabio se le llama prudente. Los labios amables aumentan el saber. Tener cordura es tener la fuente de la vida. A los necios los castiga su propia necedad. Muy bien. Yo le voy a solicitar, paréntesis, al equipo pastoral de jóvenes que me enseñen esto en los cultos de jóvenes. Repásenlos tal cual. Le voy a decir por qué. Aquí yo tengo jóvenes sin papá. Aquí yo tengo jóvenes sin mamá. Y tengo jóvenes que los padres están físicamente, pero realmente son ausentes. Aquí yo tengo jóvenes con vacíos. Aquí tenemos jóvenes que nunca le han regalado el gran regalo de la disciplina. El gran regalo, porque es un regalo de ponerle normas, de ponerle límites. ¿Qué sucede? Que si papá y mamá no le enseñan en casa, imagínense qué podemos hacer nosotros. Sin embargo, nos queremos dar a la tarea de suplirle a estos muchachos la necesidad que no les suplen en la casa. Estoy en un paréntesis. Yo me he encontrado con padres que cuando yo voy a intervenir me han dicho: con mi hijo no, con mi hija no. Y yo pues no intervengo. Son los mismos padres que cuando la escuela los llama porque el hijo se portó mal, porque la hija se porta mal, mamá y papá, en lugar de reprender al muchacho, le discuten al maestro, le discuten a la maestra. Son los mismos que dicen: la policía es mala, la policía es racista. Eso es lo que sucede. Y son niños que van creciendo sin respetar autoridades, niños sin límites. Y por favor, vea las noticias y vea la cantidad de jóvenes que mueren constantemente de madrugada. ¿Qué hace un niño de 15 años de madrugada en la calle? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Los miércoles son para aprender. Estoy en ética. ¿Me pongo más fuerte? Sí, alguien lo tiene que decir. Niñas que saben besar y no saben planchar, lavar ni cocinar, pero saben besar muy bien. Jóvenes en fornicación, pero que no saben cambiar una goma, ni saben un poco de electricidad. Entonces, esta sociedad tiene que ser transformada por luz. Y la iglesia es luz. Y la iglesia es lumbrera. Y la palabra del Señor nos habla sobre estas cosas que yo estoy hablando. Por eso, cuando recibí este libro, yo dije: yo tengo que traer esto a la iglesia. Yo no puedo privar a la iglesia de un conocimiento de un hombre de Dios de más de 70 años, con tanta experiencia con el Espíritu Santo de Dios y con tanta experiencia enseñando, predicando y formando no una congregación, formando muchísimas congregaciones desde Costa Rica hasta las naciones de la tierra. Cierro paréntesis y continúo. No, algo más te voy a decir también. Me he encontrado con otro caso. Mira esto, mira qué interesante está esto. Mira qué interesante está esto. Después que el nene tenga 4 puntos, después que la nena tenga 4 puntos,
Lo demás no es relevante. ¿Quién le dijo a usted que un 4 puntos es sinónimo de responsable? ¿Quién le dijo a usted que 4 puntos es sinónimo de puntual? ¿Quién le dijo a usted que un 4 puntos le garantiza que su niño no esté en pornografía? ¿Quién dijo que un 4 puntos garantiza que sus hijos no estén en pecado de muerte? No lo garantiza. No lo garantiza. He atendido 4 puntos porque el Señor le ha dado la inteligencia. Ni estudian, simplemente escuchan algo una vez, lo retienen. Son brillantes, nacieron así. Dios le dio ese regalo y tienen que ser formados y tienen que aprender otras cosas. Educación formativa. Es preocupante cómo los padres le regalan un regalo a su hijo por 4 puntos, pero aquel que tiene 3, porque ese es su máximo, porque ese es su 100, 3 puntos es lo máximo, fue lo más que pudo hacer. Y es una persona limpia, ordenada, puntual, responsable, diligente, respetuosa, obediente. Me parece que el ramo de flores se lo merece el 3 puntos y no el de 4. Estamos enseñando. Entonces, mira lo que dice Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13. Vamos, el Señor quiere traer cambios radicales en su pueblo, en la forma de vida, en la forma en cómo nos relacionamos. Al Señor siempre le ha interesado que nosotros los hijos aprendamos 2 cosas: cómo nos relacionamos con Él primeramente, y número 2, cómo nos relacionamos con el prójimo. Los primeros 10 mandamientos para Israel eran así. Los primeros 5, mi relación con Dios. De los mandamientos 6 al 10, mi relación con el prójimo. Ahora, primera carta a los Tesalonicenses 3, 12 al 13, dice la palabra del Señor: y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Creciendo en amor, fortaleciendo el corazón. Ahora, esto es toda una reforma apostólica. Dios está dirigiendo a la iglesia hacia la perfección. Dios está trabajando con el carácter, con la vida y testimonio de sus ministros. Y el Eterno quiere que regresemos al origen, que regresemos a la sencillez, a la humildad. Y creo que los cambios más radicales y más bíblicos en cuanto al comportamiento de los siervos de Dios nos está siendo demandado, porque somos una iglesia modelo. Las demandas divinas por vivir lo que se predica en esta hora del Espíritu Santo. Amén. Ahora, allí mismo, en la primera carta a los Tesalonicenses 4, 3 al 4, mira lo que dice la palabra del Señor. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Habla de ética, habla de valores. Yo estoy aprovechando para enseñar cosas. Yo acabo de leer un verso que habla de que tenemos que mantener nuestro comportamiento bíblico, cristiano, cuando me ven y cuando no me ven. Está incorrecto ministrar y luego irme del culto, aprovechando que el líder que ve está de espaldas atendiendo el culto. Eso no es moral.
El líder no ve, pero Dios sí lo ve. Y tenemos que tener respeto y tenemos que vivir con ética ministerial. Martín Lutero fue uno de los grandes hombres de la Reforma. La Reforma protestante de Lutero fue una reforma muy ligada a lo que era doctrina, a la doctrina de la fe fundamental. Así que podemos decir que aquel día, cuando Martín Lutero iba caminando y leyó el verso bíblico que dice: mas el justo por la fe vivirá. Lo había leído tantas veces, pero aquel día lo leyó y la revelación vino a él. Y escribió más de 90 tesis referente a la fe y que la salvación no es por obras. La intención de Martín Lutero no era destruir a la Iglesia Católica. La intención de Martín Lutero era enriquecer a la Iglesia Católica. Solo que la Iglesia Católica no aceptó ninguna de estas reformas del Espíritu Santo de Dios. Mire la palabra reforma. Reforma. Algo tenía una forma, se deformó y el Señor quiere reformar. Es como enderezar lo torcido. Es como regresar a algo al camino correcto. Reforma. Y la reforma de Martín Lutero era una reforma de fe. Pero en este siglo, la nueva reforma del Espíritu Santo es una reforma testimonial. Es una reforma de vida práctica. Y no tiene que ver solamente con gobierno eclesiástico, con ministerio, sino también tiene que ver con carácter. Tiene que ver con testimonio correcto en la vida de nosotros, sus hijos. Por lo tanto, la nueva reforma del Espíritu Santo se ciñe a traer cambios importantes en la forma de gobernar la iglesia, de dirigir la iglesia, de administrar la iglesia y sus ministerios, y también en la forma de relacionarnos. Y estamos empezando a ver cambios radicales y apostólicos en el cristianismo mundial, desde Martín Lutero hasta ahora. Efesios 4, 22 al 24 dice la palabra del Señor: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendito Jesús. Una reforma de carácter. Ahora, hay un profeta, escritor bastante conocido. Su nombre es el doctor Peter Wagner. Él escribió un libro. Ese libro se llama Terremoto en la Iglesia. Amén. Entonces, el doctor Peter Wagner dice que la reforma de este tiempo no está interesada en traer cambios teológicos, porque los principios fundamentales de la fe cristiana, los principios, aquellos que trajo aquel día Martín Lutero, no han cambiado, quedan inalterables. Pero el doctor Peter Wagner en su libro enfatiza que la reforma actual no es una reacción contra la apostasía, no es una reacción contra la corrupción en la iglesia como sucedía en los días de Lutero, sino una reacción contra la irrelevancia. ¿Qué es la irrelevancia? Que eso no es nada, que no pasa nada, que si no es pecado de muerte, pues vamos para adelante. No es importante. Esa es la irrelevancia. Vamos, en esta parte yo voy a inhalar y exhalar. La irrelevancia, que para qué tengo que tocar ese tema, si ese tema es controversial y me va a quitar popularidad. Eso es la irrelevancia. No, Señor. Para eso Dios nos colocó, para ser hombres y mujeres de Dios, que podamos enseñar la verdad en Cristo Jesús. Amén.
Y sí, en mi carácter personal evito temas controversiales y yo me circunscribo a Cristo. Pero usted es testigo que aquí nos tomamos meses hablando contra el aborto por la palabra del Señor. Meses hablando contra el pecado. Meses hablando sobre lo que es la iniquidad. Y los principios del Señor no cambian, y lo que es pecado. Y nosotros no podemos hacer algo para cambiar la Biblia, para cambiar los principios del Señor. Pero en esta reforma del Espíritu Santo es contra la irrelevancia, contra la mundanalidad. Porque es que muchas congregaciones van poco a poco y paso a paso, y permiten hoy un poquito más y se acostumbraron a eso, y mañana permiten otro poquito más y ya nos acostumbramos a esto, y mañana permitimos un poquito más y nos acostumbramos a esto, hasta que la mano del Señor, porque es verdad que tenemos un Dios misericordioso y nuevas son sus misericordias cada mañana, pero también dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y también tenemos que poner límites. Esta reforma apostólica es contra la mundanalidad, contra la religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Cuando yo hago las cosas por costumbre, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y me acostumbro tanto hasta que llegue el momento en que ya yo no sé ni por qué lo hago, y lo hago sin Dios, y lo hago sin su presencia, y lo hago sin su aprobación. Eso es religiosidad, pero como lo hago, pienso que estoy correcta delante de Él. Esta reforma apostólica también es contra el control manipulativo. Mire lo que dice, vamos a volver, Filipenses 2, 14 al 16, quiero insistir, Filipenses 2, 14 al 16. Esta nueva reforma es una reforma de ética ministerial. Vamos a releer. Háganlo todo. ¿Cómo? Sin murmuraciones ni peleas. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, intachables, hijos de Dios. ¿Dónde? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida. Quiero repetir esto: aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano, dijo el apóstol Pablo, Santo Jesús. Me gusta la frase, aferrado a la palabra de vida. Muy bien. Ahora, por cuanto lo que se conoce como el fundamentalismo ha decaído estrepitosamente, y las denominaciones, concilios, están fracasando en hacer su tarea, y también a esto le añadimos que hay apóstoles falsos, porque no todo el que tiene título de apóstol lo es. Hay que tener fruto y hay que ver resultados. Bueno, pues hay muchos conflictos y se han menoscabado valores y principios correctos del comportamiento ministerial. Es por esta razón que el Espíritu Santo está trayendo esta nueva reforma apostólica, que sea tan profunda, que afecte nuestra forma de vivir, que sea tan profunda, que afecte cómo es que nos relacionamos como ministros de Dios en la iglesia y en la sociedad. Mire lo que dice Isaías 35:8. Isaías 35:8 dice la palabra del Señor: allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea. ¡Qué verso! Bendito el nombre del Señor. Ahora escuche bien, la iglesia de Jesucristo clama por un cambio en el comportamiento ministerial por 7 razones. Razón número 1, porque necesita volver su corazón a Dios y a sus normas de santidad. Paréntesis, no deja de asombrarme cómo personas en pecado de muerte
mencionan al Espíritu Santo. Y en el nombre de Dios, y Dios nos ayude, no sé qué Dios, porque nuestro Dios, Jehová es su nombre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, no tolera pecados de muerte. Entonces, gente en pecado de muerte y con Dios en sus labios, lo incorrecto en sus labios. Permítame establecer la diferencia entre pecado y pecado de muerte, porque no es lo mismo. No es lo mismo un error carnal por inmadurez y un pecado de muerte. No es lo mismo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto, con tantos defectos que tenía esta gente, Padre Santo y Padre Bueno, el apóstol Pablo tuvo que corregirle que hablaban demasiado, las murmuraciones, las rivalidades, los enojos, las contiendas. Tuvo que disciplinarlos tanto. Pero el día que el apóstol Pablo señaló un pecado de muerte, que fue un pecado de incesto, todo el mundo quedó asombrado. Y el apóstol Pablo dijo: aquel que se llama cristiano y persevera en su pecado, con el tal ni aún comáis. Y en cuanto a este caso particular, dijo el apóstol Pablo: saquen a ese perverso de entre vosotros. Entonces no es lo mismo un pecado porque es inmaduro, porque es carnal, porque no sabe. Yo he tenido personas aquí que me han dicho: yo les juro que yo no sabía que eso estaba mal. Y yo: amén, yo te enseño, no hay problema. Pero un pecado de muerte es claro que es intencional, que es voluntario, que es sabiéndolo, y es sabiendo que Dios no lo aprueba, y aún así se persevera. Pecado de muerte, la Biblia menciona pecados de muerte muy serios: adulterio, fornicaciones, asesinatos voluntarios, premeditados. No es que te defiendas, es que alguien asesina. Pecados de muerte. Con eso dicho, número 2, ¿por qué esta reforma de carácter? Porque se necesita un liderato espiritual correcto y santo que viva lo que predica. Un creyente que viva lo que predica. Número 3, porque el Señor requiere de un nuevo nivel en la unción y en la madurez para mostrar el amor, la sencillez y el carácter de Cristo. Porque al Espíritu Santo le urge que cuando el mundo nos vea, vea a Cristo. 4, porque necesita visión fresca que la lleve a vivir como Dios manda, con sus principios y valores bíblicos de comportamiento. Número 5, porque se necesita más que nunca al Espíritu Santo y sus dones en su diario vivir. Número 6, porque se necesita destruir la religiosidad, la mundanalidad y la naturalidad en ella. Que lo mundano es natural, lo mundano es normal. Número 7, porque se necesita el milagro de que somos habitación de Dios. Entender que somos habitación de Dios. Y por lo tanto esto requiere una iglesia que quiera vivir de una forma correcta, apegada a los principios bíblicos. Y quiero leer Hechos 3:19. Hechos 3:19 al 21. Dice la Biblia: por lo tanto, arrepiéntanse, paréntesis, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Nuevo Testamento, Hechos capítulo 3 versículo 20. El 21 también, por favor, si eres tan amable. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio
de sus santos profetas. Ahora, ¿por qué una reforma apostólica en el campo de la ética ministerial? Una reforma apostólica es un cambio drástico en la iglesia, producido por el Espíritu Santo de Dios, que también debe afectar para el bien de todas nuestras relaciones. Una reforma es una transformación necesaria. ¿Cuándo viene? Cuando el Espíritu Santo entiende que creyentes se están alejando del modelo bíblico, en su forma de vivir en el ministerio, en su forma de vivir en la familia, en su forma de vivir en la sociedad. Porque una reforma es una reestructuración del Espíritu Santo para formar el corazón de su iglesia y llevarla hacia el modelo teocrático. Explico para beneficio de los que son nuevos lo que es teocracia. La iglesia no es democracia, la iglesia es teocracia. En la democracia yo opino. En la democracia yo voto porque me parezca mejor. Democracia, yo tengo libertad para votar. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En la teocracia no es así. En la teocracia Dios es Dios. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y mi opinión sobra. Cuando se trata de sus principios, mi opinión sobra. La Biblia dice que es el barro para que le dé instrucciones al alfarero. Lo que Dios diga. Algunas personas en este caminar me han dicho: yo sé que la Biblia lo dice, pero a mí me parece que esto es una teocracia. Y lo que no se entienda hoy, se entenderá después. Él es Dios, Él es soberano. Si me lo quiere explicar, bienaventurada soy. Si no me lo quiere explicar, Él tiene el derecho. Teocracia. No puedo votar para que mañana venga otro Dios porque este no me gusta. Teocracia. Él es Dios absoluto, soberano, supremo. Nosotros sus hijos, y un hijo obedece. Teocracia. Ahora, un modelo teocrático capaz de reflejar el espíritu amoroso de Cristo en su comportamiento. Una reforma apostólica necesaria en el presente. Es el movimiento del Espíritu Santo que debe venir para guiar a la iglesia al camino de la humildad, el decoro y lo correcto según Dios. Levítico 20:26 dice la palabra del Señor. Levítico: ustedes tienen que serme santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yo los he apartado a ustedes de los otros pueblos para que sean míos. Santo Jesús, usted y yo somos de Él. Usted y yo somos propiedad de Él. Él nos apartó de las demás naciones. Él nos apartó de los demás pueblos. Por lo tanto, como Él es santo, nosotros también somos santos. Amén. Ahora, ¿por qué es necesaria esta reforma apostólica en la vida, en el orden de la iglesia? Transformando un estilo de vida. Es necesario cuando hay mucho mundo en la gente. Mucho mundo. Cuando el liderato se queda ciego y no ve, no pastorea. Saben, pero ciegos, sordos, mudos, no hacen nada. No se atreven. Cobardes. 3. Cuando Babilonia y sus diseños invaden la iglesia del Señor, llenándola de soluciones carnales, mentales y humanistas, alejándolo todo de la respuesta de Dios. Número 4, cuando la tibieza predomina. 5, cuando falta la palabra de Dios en su hablar y en su forma de vivir y relacionarse. Paréntesis, con mucho amor. Como usted sabe, el apóstol Carlos y yo visitamos muchísimas congregaciones.
Y visitamos congregaciones de años y de años y de años. O sea, yo he ido a aniversarios del año 100, el año 120. Y cuando yo escucho la palabra, el mensaje es para un recién convertido. He tenido experiencias recientes, por cierto, donde me he preparado de la mejor manera que he podido para predicar. Y no hay reacción en la audiencia. No hay reacción. Digo cualquier tontería, cualquier chiste, cualquier tontería. Como por ejemplo que tengo un esposo alto y guapo. Y la audiencia se ríe a carcajadas. Y yo digo, Señor Jesús, ¿qué predico? Porque no se me entiende el mensaje. No se me entiende. De repente mencionamos a una persona de la Biblia y todos se miran, ¿quién es y dónde está? 100 años de ministerio. Entonces la falta de palabra, la falta de revelación, la falta de estudio, la falta de teología que afecta la forma de vivir de la iglesia. 6. Cuando no hay revelación del Espíritu y todo se vive por instrucciones carnales, hace falta una reforma. 7. Cuando Satanás se ha infiltrado en la iglesia, los demonios se han infiltrado en la iglesia para que la gente viva como Satanás quiere, hace falta una reforma. Cuando el liderato dice, olvídate, que el fin justifica los medios, sin importar cuáles sean los medios, hace falta una reforma en la iglesia. Cuando la sociedad está demonizada, y usted lo sabe por la forma de hablar, y usted lo sabe por la forma de vivir, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, hace falta una reforma en la iglesia. Cuando el espíritu de orgullo, soberbia, altivez ha tomado a los siervos de Dios, evidenciando en su comportamiento con los demás una actitud altiva, prepotente, humillante para con los demás consiervos, hace falta una reforma en la iglesia. Cuando el humanismo secular es exaltado y rige el comportamiento de los hijos de Dios sin importar lo que dice la Biblia, hace falta una reforma en la iglesia. Y quiero terminar leyendo Éxodo 19, versos 5 y 6. Éxodo 19, versos 5 y 6. Amén. Dice: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. ¿Alguien estará interesado en ser el especial tesoro del Señor? Aleluya. ¿Alguien está interesado en ser el tesoro del Señor, pero por encima de todos los pueblos y en toda la tierra, porque de Él es toda la tierra? Yo creo que sí, que todos estamos interesados. Por lo tanto, la Biblia dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes, ustedes serán gente santa. Y esto es todo lo que tienen que hacer: escuchar lo que digo y guardar mi pacto. Eso es todo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.